Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López. Estamos listos y preparados para el programa de este día. Hemos entrado ya al quinto mes de este 2020 y este mes se caracteriza por dos cosas. Por el segundo domingo de mayo es el Día de las Madres, pero porque el 25 de mayo se celebra y se conmemora el Día del Periodista Hondureño. Quiero decir públicamente que me siento orgulloso de la profesión a la que me dedico, me siento orgulloso del medio de comunicación para el cual trabajo, me siento orgulloso del jefe que tengo, don Esdras Amado López, de todo el equipo periodístico que trabaja en este medio de comunicación. Y para analizar lo que ocurre con nosotros los periodistas en tiempos anormales, en tiempos de coronavirus, y bueno, conociendo las dificultades que pasamos, los riesgos que corremos, hoy voy a tener el honor de contar con la presencia del presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el señor Dagoberto Rodríguez. Hoy vamos a conocer su visión, para dónde quiere llevar el Colegio de Periodistas, y vamos a conocer también aspectos importantes de su vida. Así que les pido que se quede conmigo y conozca la historia del presidente del Colegio de Periodistas, el colega Dagoberto Rodríguez. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles y con un espíritu valiente, que es ese espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdrasCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. Hoy aprobamos algo trascendental que se merecen todos los héroes y heroínas que están en primera línea contra el virus, salvando nuestras vidas. Se merecen seguridad y estabilidad laboral. Se merecen eso y mucho más. En el Pleno del Congreso Nacional, todos los diputados y diputadas, por mayoría, votamos a favor de esta iniciativa que presenté recientemente en el seno de este poder del Estado. En nombre de todos y de todo el pueblo hondureño, gracias. Gracias de todo corazón. Presidente Dagoberto Rodríguez, muchas gracias por estar conmigo en A Jalón. Decía yo en el preámbulo de la entrevista que estamos en el mes del periodista hondureño. El 25 de mayo se celebra el Día del Periodista Hondureño, y que nosotros pues tenemos una particularidad. Vivimos en un país donde hasta cierto punto está considerado ser bastante difícil poder ejercer nuestra profesión, y sumado a esto de la pandemia que ha venido a cambiar todas las normas, cómo se realizan las cosas cotidianamente, pues también lo complica un poco más. Hoy espero que podamos abordar esta temática y que podamos también conocer aspectos importantes de su vida. Ahí lo estuve investigando, dije que usted es del sur, pero voy a arrancar, bueno, sus papás eran del sur, sí. Voy a arrancar, porque usted nació aquí en Tegucigalpa, voy a arrancar como arranco con todos mis invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado Dagoberto Rodríguez?
Muchas gracias, Celín, por la oportunidad que nos da de poder llegar a este espacio, poder llegar hacia audiencia también. Gracias, porque es un honor. Ya días teníamos pendiente esta plática, ¿verdad? Veníamos posponiéndola. Sí. Pero bueno, ya se dio la oportunidad y lo agradezco y lo valoro. En efecto, como usted me preguntaba, ¿dónde está mi ombligo? Mire, yo nací en Tegucigalpa, pero mi ombligo está en Choluteca. Mi familia, mi papá y mi mamá son originarios de Choluteca, de Apacilagua, Choluteca, delante de Orocuina. Y ellos se vinieron muy jóvenes a Tegucigalpa buscando nuevas oportunidades. Mi papá era un campesino, mi mamá una maestra de una escuela primaria allá en Apacilagua, y tomaron la decisión de que para salir adelante necesitaban venirse aquí a la capital, de modo que tomaron la decisión y sus inicios no fueron fáciles, pero poco a poco nos fueron sacando adelante. Yo soy el mayor de 5 hermanos y pues por dicha de Dios, digo yo, y por el esfuerzo de mis padres, mi mamá, que fue ella nos motivó mucho a estudiar. Logré entrar a la universidad, terminar la universidad. Pero espérame, ya me va a contar eso. Ya me va a contar eso, porque eso en este programa tiene un viaje. Mire, este se llama Jalón, pero por la situación en la que estamos, en la que no podemos circular, pues hemos, desde hace 5 programas atrás, optado a la modalidad de estacionarnos, porque tenemos que ser respetuosos de la ley. Para que vea usted, ahora usamos mascarillas, usamos guantes, sí. Aquí ando yo el gel de manos, y es una situación, bueno, para que mire qué tan paranoico soy, ando esta cuestión, le voy a echar, por cierto, ¿verdad? para que no tengamos problemas. Lo que yo le quiero decir es que, o sea, es un jalón físico, pero también es un jalón cronológico, por la línea de tiempo de su vida, pero ya me dijo, pero solo quiero que me diga, ¿nació aquí entonces y el ombligo se lo enterraron en Choluteca? Ajá, no, nací acá realmente, pero yo me siento de Choluteca porque las raíces de mis padres son allá. Y regularmente todos los años, en Semana Santa o en otras fechas, viajábamos a visitar a mis abuelos, de modo que yo le fui guardando ese amor a la tierra, a Choluteca, y le tengo un enorme cariño. Ahí vamos a entrar en full detalles en función de eso, pero quisiera que nos concentráramos en la actualidad, presidente, porque como le decía, estamos en una situación complicada para ejercer el periodismo. Hay mucho riesgo, tenemos muchos colegas que han muerto, pero también esta situación del COVID nos pone un poco complicados. Solo quiero decir que, como ya decía, estábamos estacionados, pero voy en este momento a switchar la cámara externa para que ustedes miren la fachada de la sede del Colegio de Periodistas de Honduras. Aquí pues están las oficinas administrativas, también del Instituto de Previsión del Periodistas, y bueno, pues este es el marco de la entrevista de este día. Presidente, yo quiero decirle algo. Yo lo he visto bastante beligerante en cuanto a sus posturas. Sí. Lo he visto bastante fuerte en cuanto a sus señalamientos. Y quiero decirle que me deja un buen sabor, porque nunca antes un presidente del Colegio de Periodistas de Honduras había tenido posturas fuertes como usted las ha tenido. Y mientras estaba pensando en esta entrevista, quiero retrotraerme a un momento específico. Yo soy periodista, orgulloso periodista. Soy hijo de 2 periodistas, de Esdras Amado López y Carla Edilma Gatica. Pero fíjese que yo resiento el hecho de que durante el golpe de Estado no tuvimos una postura beligerante del Colegio de Periodistas en función a lo que nos ocurrió como medio de comunicación. Sí. Y yo lo he visto a usted denunciando atropellos contra periodistas, atropellos contra medios de comunicación. Y digo yo, qué interesante hubiese sido que Dagoberto Rodríguez hubiese estado en el Colegio de Periodistas de Honduras para haber sentido ese respaldo cuando nos atropellaron a nosotros por nuestras posturas. Nos cerraron el medio de comunicación, nos quemaron nuestros transmisores. Y eso fue una violación a la libre emisión del pensamiento y a la libertad de prensa.
Sí, claro, una violación grave a la libertad de expresión y particularmente una acción inconstitucional, porque los artículos 72 al 73 hablan de el respeto a los medios de comunicación y a las piezas periodísticas, es decir, a los aparatos de los medios de comunicación. No se pueden confiscar, incluso lo establece la ley de emisión del pensamiento. Yo creo, Celín, que a cada periodista nos toca, o a cada presidente del colegio de periodistas nos toca vivir ciertas etapas. Posiblemente al colega que le tocó vivir esa etapa, que fue una etapa bien difícil y que ameritaba algún tipo de postura frente a la situación del país, no voy a juzgar tampoco la posición de mi colega que estuvo al frente. Sé que en algún momento, y se lo digo acá porque me enteré que cuando cerraron digamos Canal 36, el presidente del colegio fue al Ministerio Público. No sé si ustedes lo saben, yo sí lo sé porque me enteré de primera mano. Fue al Ministerio Público y habló con el fiscal general para que le devolvieran los equipos a Canal 36 y reabrieran Canal 36. Eso lo hizo el colegio, lo hizo el presidente en aquel momento. No sé si ustedes lo sabían o no, pero sí vale la pena para ser también equitativos y recordar que también el colegio sí estuvo preocupado por esa situación. Claro, es una situación totalmente distinta. A mí me tocó vivir en este momento una situación relacionada con una serie de leyes que se han venido aprobando. La colita que dejó Óscar Álvarez. La que dejó Óscar Álvarez y algunas decisiones del gobierno para coartar la libertad de expresión. Y por cierto, ¿cómo quedó eso? Porque lo oí que estaba en el Congreso hablando con el presidente Mauricio Oliva y al final como que no hicieron nada, seguimos amenazados. No, el artículo 335B, que fue la colita que dejó Óscar Álvarez, fue derogado. Sí. Justamente fue derogado el 25 de mayo del año pasado, se anunció la derogación. Sí. Lo que sí hemos tenido pendiente, Celín, es el tema de los nuevos artículos del Código Penal que limitan, violentan la libertad de expresión bajo el amparo de las figuras de delitos contra el honor. Nosotros creemos que esas figuras, tal como están planteadas en el Código Penal, son restrictivas, violatorias y criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esas están ahí, no han sido derogadas. Hay un compromiso del presidente del Congreso Nacional de que antes de que entre en vigor o antes de que finalice la vacatio legis del nuevo Código Penal, esas figuras van a ser sacadas del ámbito penal y trasladadas al ámbito civil para ya no castigar con cárcel. Ese tipo de figuras. Ok, estamos ante una pandemia, estamos ante una situación que ya tiene muchos hondureños muertos, muchos hondureños contagiados y nosotros no hemos parado. Yo hoy quiero hacer un reconocimiento a todos los colegas periodistas de todos los medios de comunicación, porque hemos estado al frente de la batalla. Porque este es el momento donde mayor información debe tener y debe contar el pueblo hondureño, partiendo de que hemos estado en toques de queda, que hemos estado en cuarentenas, que la gente está en su casa viendo la televisión, y creo que hasta cierto punto lo hemos hecho de manera responsable. Pero sí tengo que registrar yo digo que fue como una especie de ensayo, cuando todavía oficialmente no teníamos un caso confirmado, y recuerdo yo que vino una paciente que venía de China y hasta cierto punto evidenció también que Honduras no estaba preparada, pero que los periodistas tampoco sabíamos los protocolos que se deben de establecer para no ser contagiados, y que hasta cierto punto no es necesario tener esa primicia o lograr esa primicia abalanzándose sobre los pacientes. ¿Cómo vio ese episodio usted? No, yo lo lamenté. De hecho, cuando yo vi la situación, yo creo que fue un hecho lamentable, y como usted dice bien, no estábamos preparados. Lo que demostramos en esa situación es que
ni los periodistas ni las autoridades estábamos preparados para enfrentar el primer caso de COVID-19. Frente a esa situación, lo que nosotros planteamos desde el colegio, desde el primer día, fue que debíamos de crear un protocolo especial para la cobertura del COVID-19. Y justamente al día siguiente de ese incidente, que reitero fue muy lamentable, porque en algún momento vimos una imagen cuando llevaban a la señora al hospital del tórax, sí. Alguien gritó, yo no sé si usted lo vio, gritó y decían, sí. mátenla mejor antes de que contagie a 9 millones de hondureños. Eso es el estigma que este tipo de enfermedad ha generado, y le voy a decir que mucha gente tiene miedo de ir al hospital por el estigma del COVID-19, porque creen que lo van a marginar, lo van a sacar de su casa, lo van a sacar de la colonia, y eso está ocurriendo no solo con la gente común y corriente, sino con los trabajadores de la salud. Los médicos, los enfermeros están siendo estigmatizados. Entonces, frente a eso, lo que nosotros propusimos es que se creara un protocolo. Lo hicimos, lo elaboramos, nos sentamos con varios sectores, la OPS, la Secretaría de Salud, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Asociación de Prensa Hondureña, y ahí está ese protocolo, que creo que si los medios de comunicación toman ese protocolo, lo aplican para este tipo de cobertura, creo que vamos a hacer un mejor trabajo de orientación, de educación y de información a la sociedad. Y sobre todo de protección de nosotros los periodistas. Por supuesto, protección. Porque lamentablemente ya tenemos algunos colegas que han dado positivo, y la verdad es que no quisiéramos, número uno, que los doctores que están ahí se contagien, pero nosotros que nos dedicamos a esto quisiéramos no tener ese riesgo, pero está porque, mire, tuve aquí al doctor Tito Alvarado, tuve el exministro de Salud, el doctor Carlos Aguilar, tuve el doctor Francis Contreras, y todos coinciden que este virus es así, que se contagia uno y es rapidísimo. Rápido, y es bastante preocupante. Y bueno, hemos visto cómo está afectando San Pedro Sula, Cortés, pero aquí también ya se está disparando la gran cantidad de personas que se están contagiando. El protocolo que menciona, ¿qué, a grandes rasgos, qué menciona? Bueno, básicamente el protocolo lo que busca, como usted decía, es la protección del periodista, y también que al momento de que se haga la cobertura, sea una cobertura responsable, orientadora y educadora. Básicamente, algunos de los aspectos que contiene el protocolo es que en el caso de los periodistas, al momento de cubrir, de buscar información relativa al coronavirus o COVID-19, deben abocarse a fuentes creíbles, porque estaba ocurriendo, y esto es algo que está ocurriendo, creo que usted lo ha visto, es la desinformación que las fake news. Las fake news sobre el tema del coronavirus. Usted puede encontrar información que le llega a su WhatsApp o a sus redes sociales donde señala que el coronavirus se cura con limón, por ejemplo, por decir algo, o que tiene que tomar determinado medicamento para curarse del coronavirus, y no es cierto. Incluso hay un challenge, porque ahora es de retos, que contempla tomar cloro, y eso es tomar, letal. Imagina, ¿no? Eso es letal, o Lysol, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, para evitar todas las situaciones, lo que hemos planteado es que los periodistas, al momento de abordar la noticia, consulten a las fuentes oficiales. Es decir, hay un portavoz, en el caso de SINAGER, que es el que lleva la información al público. Esa fuente debemos consultarla. Igualmente, buscar fuentes creíbles, por ejemplo, el doctor Carlos Aguilar, que es un reconocido neumólogo, por ejemplo, el científico Marco Tulio Medina, que es una fuente creíble que nosotros podemos buscar. Entonces, buscar esas fuentes para contrastar también la información que nos da el gobierno, porque no nos vamos a creer todo lo que el gobierno nos está dando. Hay que contrastar esa información. Y por otro lado también, que los periodistas al momento de cubrir evitaran, por ejemplo, llegar a lugares donde hay personas contagiadas, evitar poner en riesgo a la persona como tal, el periodista como tal, y a su equipo periodístico, evitar ingresar a un hospital, por ejemplo, para llevar una primicia de quién está enfermo ahí. Digamos que se enferme un ministro, por ejemplo, cuando anunciaron a la ministra de Salud, llegar al lugar donde está, llegar al lugar donde está ella, posiblemente con el riesgo
de contaminarse uno y contaminar el equipo periodístico. Cuando hablo equipo, de las personas, ¿verdad? Entonces, esas cosas están contenidas dentro de este protocolo, igualmente que los periodistas eviten lugares donde hay aglomeraciones de personas, tomar medidas de bioseguridad como estas que estamos haciendo nosotros en este momento, el uso de la mascarilla, el uso de los guantes, el gel, el aizol y otro, estar limpiando su equipo periódicamente, digamos, cada vez que se usa el equipo, cada vez que se hace una entrevista, limpiar con desinfectante. Incluso el la micrófono, esponja, ponerle una ponerle un protector y luego limpiarla después de cada entrevista y volver a limpiar el equipo. Esa tiene que ser una costumbre ya en los periodistas para evitar ser contagiados. Yo le voy a decir, ahorita tenemos 2 periodistas positivos con COVID-19 y hay otros 3 que son sospechosos en la ciudad de San Pedro Sula. Entonces eso a nosotros nos preocupa particularmente porque, como usted decía al inicio del programa, es que nosotros estamos en la primera línea de batalla. Estamos entrevistando médicos, diferentes fuentes, yendo a los lugares de contagio, por ejemplo, la Abraham Lincoln, la Colonia La Rosa. Entonces, todas esas cosas, pero ¿quiere que le diga algo? Debe haber un manejo correcto, adecuado y profesional. Fíjese que yo más bien es que esto, yo creo que todas las profesiones debe de haber esa pasión, pero yo creo que el periodista, nosotros vivimos esto. Vivimos, sí. O sea, de verdad. Es el riesgo, no, la adrenalina. Es eso, la adrenalina, pero es que corre por nuestra sangre. Yo siento una emoción, una alegría, una éxtasis hasta cierto punto cuando estoy informando de algo. Y yo creo que así lo vivimos todos los periodistas. Claro. O sea, entonces cuando yo miro que un periodista se expone, digo yo, es que ese man tiene hambre y quiere la noticia para su medio de comunicación. Claro. Porque cuando usted estaba mencionando lo de la ministra Alba Consuelo, cuando se dio la noticia que gracias a Dios no estaba contagiada, yo miro a los periodistas que recientemente lo estaban entrevistando y lamentablemente por cuestiones de costumbre no mantenemos el metro de distancia. Pero allá habían de todos los medios de comunicación alrededor. Yo me contacté con uno de ellos y le digo, hermano, espero que no esté pegada para que vos estés libre. Pero es eso, pues, que nosotros vivimos la noticia, que nosotros estamos ahí, que queremos hacerlo bien. Y yo creo que eso es algo que no solo nosotros los periodistas debemos de aplicar, sino que toda la población, porque esto, como les decía, viene a cambiar las reglas del juego. O sea, no solo los periodistas debemos tener cuidado, sino que el público en general que nos está viendo. O sea, en la casa usted tiene que tener los mecanismos de protección. Claro. Pero lamentablemente, fíjese que yo soy bastante crítico con el comportamiento de la sociedad hondureña. Mire, además de estar lidiando con el COVID, tenemos que estar lidiando con el dengue, por ejemplo. Claro. Y el dengue ahorita ha matado más gente que el COVID. Sí. Pero, ¿y el dengue cómo lo combate? Chapeando su casa, chapeando su solar y dándole vuelta a las latas para que no se estanque el agua. Limpiando las pilas. Exactamente, es una cuestión de costumbre. De cultura. Y de cultura, sobre todo, la cultura de la higiene. Sí. ¿Cree usted que el COVID va a ser como un parteaguas para el comportamiento de la sociedad hondureña? Sí, yo creo particularmente que sí, que el COVID, mientras no se encuentre una medicina, mientras no se encuentre una vacuna que sea efectiva para curar esta enfermedad, definitivamente esto viene a cambiar el comportamiento humano y las relaciones sociales. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que acostumbrarnos a usar, por ejemplo, la mascarilla por mucho tiempo. Y eso debe ser una costumbre ya, utilizar la mascarilla. Todavía muchos no nos adaptamos, andamos con la mascarilla y al ratito nos la quitamos. Sí. Debe ser una costumbre. Los chinos han hecho de esto una cultura. Por ejemplo, la limpieza de las manos, el lavado permanente, constante de las manos cada vez que uno toca un objeto, irse a lavar las manos. Posiblemente pueda ser psicótico, generar una psicosis, eso, pero no, es parte de una cultura y yo creo que debemos de acostumbrarnos. Yo hacía una broma, que nunca había visto mis manos tan limpias como ahora, porque a cada rato lavándomelas, a cada rato. Posiblemente después de esta entrevista ando no, y aquí no ando en él también. Es la verdad. Entonces,
esa debe ser ya una cultura que se debe arraigar en nosotros como ciudadanos para evitar este tipo de enfermedades, porque al final esta enfermedad, reitero, va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra cultura, nuestras relaciones sociales. Ya ese distanciamiento de 1,5 metros lo vamos a tener que tenemos que acostumbrarnos a mantenerlo por mucho tiempo, de modo que el llamado es que sigamos, que esto realmente se vaya enraizando en nosotros de tal manera que cuando ocurra, posiblemente esta epidemia la vamos a lograr superar, pero van a venir otras pandemias y van a venir otras epidemias que debemos de enfrentar, pero ya hemos vivido esta experiencia y sabemos cómo actuar. Esa es la importancia de países como Cuba, por ejemplo, que tienen una cultura increíble. En el caso de dengue, por ejemplo, ellos padecen mucho de dengue, pero lo han logrado combatir educando a la población de cómo, lo que usted decía, la limpieza de los solares, las pilas y un montón de medidas que uno puede tomar y que son sencillas y fáciles de tomar. Entonces creo que eso va a cambiar totalmente en el mundo nuestras relaciones, nuestros contactos y ese distanciamiento con la gente. Ahora, presidente, usted, reitero, tiene posturas beligerantes y de una sola pieza. Pero ya en medio del coronavirus y poniendo a un lado las lamentables estadísticas y rogándole a Dios que de verdad no sea tan letal en nuestro país, los periodistas nos damos cuenta como cosas que las que hemos estado viendo y las que posiblemente van a salir. Sobrevaloración de equipo, compra innecesaria de insumos que no son para combatir la pandemia. Dicen que compraron algo en un país y este país lo desmiente en un comunicado. Vemos que se pagó un aislamiento de 15 días en un hotel para 4 funcionarios cuando el Estado, para evitar de gastar, creo yo que los tuvo que haber llevado a las áreas que ya invirtió para poder aislarlas, como la Vía Olímpica, como el polideportivo, pero no, aquí tenemos eso y estamos en medio de unos señalamientos de gente que no tiene escrúpulos hasta cierto punto, porque en medio de la pandemia se quiere lucrar. ¿Cómo no permitir que eso nos indigne como periodistas? Pero como hondureños creo que estamos permitidos hacerlo, porque se trata de nuestros recursos, del dinero que nosotros pagamos al Estado. ¿Cómo analiza todo eso y cómo lo ha visto usted en medio de esta crisis, que hay gente inescrupulosa que se quiere lucrar? Sí, yo creo que estas son situaciones que no deben de tolerarse, y particularmente como periodistas, como auditores sociales, porque ese es el papel del periodista, ser auditor social del poder. Nosotros estamos para auditar al poder, no para complacer al poder. O sea, creo que el periodista que está en esa disyuntiva de si hace lo que debe hacer, lo correcto, o quedar bien con amigos o funcionarios, ¿verdad?, está equivocado. Yo creo que nosotros no estamos para complacer al poder, sino para auditarlo, para señalarlo y para cuestionarlo. En ese sentido, creo que esto que ha ocurrido en el país en medio de la crisis es lamentable y merece un castigo ejemplar. No un simple despido, no una simple suspensión, porque se trata de dineros de los hondureños que deben ser destinados justamente a salvar la vida de esas personas que están llegando a los hospitales. No es posible, yo no comprendo, no me cabe en la mente cómo una persona o un funcionario que está llamado a servir se aproveche de una circunstancia de esta naturaleza para llevar dinero a su bolsillo. Eso no se puede tolerar. Yo creo que el Ministerio Público, en estas experiencias que hemos tenido durante la pandemia de COVID-19, debe ser muy enérgico en aplicar la ley y castigar al que realmente tocó el dinero. Porque, mire, usted citaba el caso de los hospitales, la sobrevaloración de ventiladores mecánicos. Vaya, por ejemplo, esos ventiladores que se compraron en Nueva York,
Usted me pregunta, hace poco en el periódico donde yo laboro sacamos un reportaje que esos ventiladores no sirven. No sirven. Y cuando se le consultó al doctor Carlos Aguilar dijo que no, eso no sirve. No sirven, unos venían sin cables, sin sensores, y venían... Entonces, ¿eso va a quedar así? Yo creo que no debe de quedar así. Yo creo que debe de haber una investigación por qué se compraron esos ventiladores, cuáles fueron los criterios técnicos, científicos, médicos para comprar esos ventiladores y traerlos. ¿O fue solamente para favorecer a una persona con esa compra? O hacer el negocio con esa millonaria compra. Y que al final esos ventiladores quedaron botados. Bueno, si el caso de los ventiladores es tal que la empresa misma reportó en el 2015 que los respiradores vivos tenían una falla mecánica que indicaban que cuando una persona estaba conectada le daba otro tipo de instrucciones y podía poner en riesgo a la vieja persona. Entonces, no se fijaron en eso. Sí, no vieron eso al momento de comprarlo. No creo que no haya nadie que les haya dicho a estas personas que esos ventiladores no servían para poder atender a pacientes de COVID-19. Entonces, esas, entre otras muchas razones, y yo creo que los hondureños no podemos tolerar este tipo de actos de corrupción y mucho menos los periodistas, que tenemos que denunciarlos enérgicamente y ponerlos a la luz pública para que la gente vaya tomando conciencia de que ya no se puede seguir tolerando la corrupción. Presidente, pero usted habla del Ministerio Público, pero allá en el Congreso amarraron al Ministerio Público y ahora depende de las acciones que tenga el Tribunal Superior de Cuentas. Es que eso es lastimoso también. Y quiero decirle, y cuando vemos y creemos que tenemos a magistrados independientes y que no tienen conflicto de intereses, ¡pah!, le resulta que el hijo del presidente del Tribunal Superior de Cuentas está haciendo negocio. Sí. ¿Cómo poder explicarle al hondureño que estamos en una situación que no es normal, que la institucionalidad no funciona porque se arman las trampas ellos ahí y miren, no hay transparencia? Recientemente la ONU, a través de la alta comisionada Michelle Bachelet, dijo que no hay transparencia en Venezuela y en Honduras en cuanto al manejo de los fondos del COVID-19. Eso a mí de verdad que me tiene irritado. A todos nos irrita y nos indigna, Celín, realmente que nos indigna. Y yo creo que los hondureños podemos resolver, tenemos en nuestras manos la medicina para poder resolver este tipo de situaciones. No podemos seguir permitiendo que los mismos que se han lucrado del Estado, de los fondos del Estado, vuelvan nuevamente a ser reelectos o a llegar a un cargo público para seguir haciendo lo mismo. Yo creo que los hondureños, esta experiencia, lo que hemos vivido durante el 2009, la crisis del 2017, esta crisis sanitaria que estamos viviendo y los actos de corrupción en este gobierno deben de llamarnos a la reflexión. Y mire, no es no yendo a las urnas, porque mucha gente dice, no, yo no voy a ir a las urnas porque no tolero a los corruptos, pero entonces si usted no va a las urnas, le está dando lugar a que esos corruptos se entronicen en los puestos públicos. Entonces, nosotros debemos de ir, ese es un deber ciudadano, cada 4 años estamos convocados, y ahí elegir realmente a las personas que nosotros creemos que con base en un análisis, un estudio, un seguimiento, sepamos que esas personas son honestas, que realmente van a llegar a servir al Estado, van a llegar a servir al gobierno, pero no seguir eligiendo a los corruptos. Honduras es un país rico. Es un país rico y nosotros nos quejamos de Honduras. No debemos de quejarnos de Honduras. Honduras es un país maravilloso, un país rico en el que Dios nos ha permitido vivir. Lo que hay son malos políticos y políticos corruptos que han llevado a la pobreza al pueblo hondureño. Están enraizados y se pretenden quedar ahí por los siglos del suelo. Pero fíjense que nosotros los periodistas tenemos una habilidad de analizar y leer entre líneas. Sí, y quiero que me acompañe a este análisis, y quisiera preguntárselo a manera tal de ver cuál es la postura y cómo lo analiza. Mire, esto del COVID hizo que en Francia se cerrara la liga de fútbol. Hizo que aquí se cerrara la liga.
Se han suspendido eventos, se han suspendido conciertos, se han suspendido el estreno de películas. Sí. Y como que todo va postergándose. Estaba leyendo creo que es en RT, Russia Today, o en una de estas cadenas internacionales, que estaban proyectando hasta cuándo van o para cuándo va ya a medio normalizarse. Y obviamente, como son cadenas internacionales, hablaba de Brasil, hablaba de Rusia, de Estados Unidos. Obviamente no hablaba de Honduras, pero el país más cercano a Honduras hablaba de México y proyectaban que todo tal vez se podía normalizar por allá de octubre. Sí. Ok. Pongámosle que nosotros para finales de este año se normaliza todo. Esto es un supuesto, sí. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Y cómo analiza esto? Porque el próximo año se tienen que desarrollar elecciones internas y elecciones generales. Y hasta el momento yo no he escuchado a alguien que se preocupe por eso. Porque si todo se va a suspender y yo no sé con qué tecnicismo pueden salir, estaríamos en riesgo de no ejercer nuestro derecho de votar. Y de que no hayan elecciones, sí. Ese es un riesgo que está latente y que no debemos de descartarlo. Y como usted dice, los periodistas hemos aprendido a leer entre líneas lo que ocurre y los movimientos que se van dando en el ámbito político. Claro. Justamente ayer hablábamos en una entrevista muy amplia con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el señor Luis Zelaya, y le hacíamos justamente esa pregunta que usted me está haciendo a mí. Y me decía, nos preocupa que en el marco de la epidemia de COVID-19 y del coronavirus, ciertos sectores estén pretendiendo una continuidad de este gobierno, o que no hayan elecciones, que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente en ese marco, se queden 2 años más y se prorroguen las elecciones por más tiempo, argumentando la pandemia del coronavirus. Y decía don Luis Zelaya, y estoy citando lo que él decía, si esto ocurre, no solo vamos a tener una crisis sanitaria en Honduras, sino que vamos a tener una crisis política. Y también leía justamente ayer una institución en Estados Unidos que es tanque del pensamiento allá, y decía que la crisis sanitaria del coronavirus ha alentado las divergencias políticas en muchos países, particularmente en Estados Unidos. Usted está viendo ese enfrentamiento entre demócratas y republicanos, ¿sí?, entre Cuomo y el gobernador de Nueva York, y el presidente Trump. Aquí casi es lo mismo. Y ayer lo decía don Luis Zelaya, nosotros como partido, y particularmente yo como líder del partido, habíamos tomado la decisión de hacer una tregua en esta crisis para dejar al gobierno trabajar en medio de esta crisis. Pero hoy yo estoy poniendo fin a esa tregua, porque esos actos de corrupción no se pueden justificar y tenemos que denunciarlo. Entonces creo que es lo correcto, y la denuncia que él ha hecho con respecto a la pregunta que usted me hacía creo que es valedera, y él decía que hay sectores dentro del Partido Nacional Libre y un sector del Partido Liberal que estarían propugnando para una Asamblea Nacional Constituyente. Del mismo Libre. Del mismo Libre. No lo creo. Así me lo dijo. Y puede citar, puede buscar la entrevista que él nos dio ayer, justamente en Radio Cadena Voces, y él decía eso. Pero eso sería... Parece insólito. No, y más que insólito, yo me pongo a pensar, sería nefasto para Honduras. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la oposición se alineó y que están dispuestos a cogobernar con ellos, y que lamentablemente tras bambalinas negocian cosas que el pueblo no se da cuenta, y enfrente salen como los grandes héroes y los grandes críticos. ¿Sí? Los grandes redentores, pero la verdad que en la política uno no puede confiarse en los políticos, porque al final uno se da cuenta que hay muchos intereses en los que se juegan.
Usted sabe que el Libre ha venido propugnando una Asamblea Nacional Constituyente fundacional desde hace mucho tiempo. Entonces creo que posiblemente este sea el momento. A mí no me consta, pero lo dijo don Luis. Pero lo dijo don Luis, y yo lo he escuchado también, porque yo justamente le hacía ese interrogante a don Luis Zelaya, porque yo lo he escuchado. Y lo he escuchado de gente, empresarios, y lo he escuchado de gente, analistas y de políticos. No, entonces pero, había que hacer pero el lo que usted me está diciendo más bien, o sea, me agobia más, porque, o sea, me decía el doctor Denis Castro Bobadilla en una cuestión particular, lo entrevisté recientemente, y me decía, mire, ahorita por ejemplo en medio y le quiero decir otro movidón, nosotros en el medio de comunicación lo hemos denominado el movidón. En medio de la crisis y en la ley que estableció el Poder Ejecutivo para hacerle frente a esta pandemia, hay un artículo que se llama el artículo, que es el número 21, en donde le da la facultad a Conatel que le ayude a las empresas de celular Tigo y Claro para que ellos puedan renovar sus licencias de explotación y que puedan solicitar medios de comunicación incluso. Entonces, esto, y eso obviamente es un perjuicio para el Estado, porque si usted tiene una concesión y ya se le va a vencer, puede venir otro ofertante que le ayude al Estado y al pueblo, pero no, se los renovaron automáticamente. Entonces me decía don Denis Castro, mire, me dice, lamentablemente desde el Estado se ha estado permitiendo o favoreciendo o generando el ambiente para que se creen monopolios. Y estos monopolios van en contra del bien de la gente, del pueblo hondureño. El Ejecutivo, me dice, ha venido haciendo palos de ciego, dando palos de ciego, porque no ha permitido que crezca Hondutel y que Hondutel sea la empresa de telecomunicaciones nacionales para favorecer estos monopolios. Pero me decía, esto ya se va a terminar, me decía el doctor Denis Castro. A este gobierno solo queda año y medio. Dice el doctor, ¿verdad? El vicepresidente del Congreso Nacional. Y esto en un gobierno nuevo va a tener que ser revisado y no va a ser así. Pensando que las nuevas autoridades no van a tener estos mismos acuerdos y que van a pensar en función del pueblo, pensando en un cambio de gobierno. Pero usted me está diciendo que hay libres, nacionalistas y liberales que están viendo cómo se hace el espacio y el escenario para que vamos a una constituyente y se quede las actuales autoridades 2 años más. Si venimos de 4 años más. No, y eso generaría una grave crisis política. Entonces, en el país. Usted mencionó la crisis del 2009 por un golpe de Estado, la crisis del 2017 por la reelección. Y una crisis. Y estamos en medio de una pandemia que no tenemos la cura y vamos a otra crisis. Me agobio y pienso, aquí este país, no sé. Bueno, eso es lo que no debemos de permitir justamente, y denunciarlo y señalarlo. Y nosotros no nos vamos a quedar callados frente a eso. Y el Colegio de Periodistas no va a ser complaciente frente a ese tipo de situaciones también. Entonces me parece que lo que decía el señor Luis Zelaya, debemos de valorarlo, debemos de considerarlo y, como se dice tradicionalmente, poner las bardas en remojo. Frente a una situación de esa naturaleza sería grave, sí sería grave, porque daría lugar, se estaría allanando el camino a otra ilegalidad en el país, y además de eso se estaría allanando el camino para una crisis política que se sumaría a una crisis sanitaria, porque la gente ya no lo toleraría. Entonces creo que eso debe de valorarse, debe considerarse y analizarse también en el contexto legal para ver qué acciones se deben tomar. Y mire, algo que también me irrita a mí, porque fíjese que yo cuando hablo de estos temas y abro las líneas telefónicas para monitorear y ver cuál es la reacción del pueblo hondureño, ¿sabe qué es lo que me dice la gente? Que se está muriendo de hambre. La gente está muriendo. Entonces digo yo, a la gente no le interesa si se robaron 100,000 pesos. Ahorita la gente en esta pandemia, en este momento, lo que quiere es comida. Ajá, y cuando nos vemos con la situación, por ejemplo, que ocurrió en Santa Bárbara,
que el ministro del INA dio un paso al costado porque dijo: yo no puedo seguir en esto porque están politizando la entrega de la comida. ¿En qué estamos, presidente? Sí. O sea, politización de la comida, no se entregan las bolsas completas, tanta denuncia. ¿Por qué tanta denuncia y por qué tanta falta de comprensión, falta de solidaridad? ¿Por qué estamos en esta situación? Yo creo que los hondureños también hemos fallado debíamos de asumir una postura mucho más beligerante. Yo he visto en otros países, y no con esto que pretendo también llamar a la anarquía, al desorden, no es eso, no pretendo eso ni que me vayan a malinterpretar, pero creo que los hondureños debemos de ser más beligerantes en la defensa de nuestros derechos. Debemos ser más beligerantes en la lucha contra la corrupción. Debemos ser más beligerantes y exigir, mire, hay gobiernos que han tumbado, hay pueblos que han tumbado gobiernos. Sí. ¿Verdad? Ahí vimos no hace mucho la primavera árabe, por ejemplo. Aquí lo vimos en algún momento en Bolivia, lo vimos en Argentina, lo vimos en Guatemala. En Chile, porque le subieron al metro. Exactamente. Entonces, vemos esos ejemplos de sociedades mucho más beligerantes, menos tolerantes a la corrupción y menos tolerantes a los abusos de los gobiernos y de los presidentes en el poder. Entonces, creo que en eso debemos avanzar más. Creo que hemos fallado como sociedad también, las instituciones nos han fallado y por eso estamos en esta situación que nos enfrentamos en este momento. Mira, a veces yo creo que es necesario hacer una nueva refundación del Estado hondureño, una refundación del país, pero no una refundación con los mismos al frente de esa refundación, porque ese va a ser el grave problema en el país. O sea, ¿de qué nos sirve hacer una refundación si esa refundación la van a liderar los mismos corruptos de siempre? Eso no es posible. No va a haber ningún cambio. Debe ser gente honesta, debe ser gente creíble, gente que ame a Honduras, que ame a su pueblo. Debemos de cambiar las condiciones en las que vive nuestra gente. El 70% de los hondureños son pobres y seguimos siendo pobres. Se habló de una estrategia de reducción de la pobreza. ¿Dónde está la estrategia de reducción de pobreza? ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde está la condonación de la deuda externa? Hoy, en este momento, Celín, en este momento que estamos, los organismos internacionales están considerando dar una moratoria al pago de la deuda a los países pobres como Honduras. Y además de eso, están considerando incluso condonar deuda a los países que están enfrentando el COVID-19, países pobres, ¿verdad? Con sistemas de salud débiles, que no pueden enfrentar esta pandemia, incluso permitirles esa moratoria y permitirles esa condonación para que puedan destinar esos recursos que no van a destinar al pago del servicio de la deuda para los sistemas de salud y para el pueblo. Pero lo estamos haciendo. La pregunta es, hoy el gobierno está recibiendo dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Centroamericano de Integración Económica, de países amigos. Pero con esos actos que se están dando, uno se pregunta, ¿a dónde va a ir a parar ese dinero? A un pequeño grupo y no a la sociedad en general. Entonces, esas son las cosas que realmente nos preocupan y que debemos de denunciarlas y combatirlas. Hoy es una oportunidad enorme también para que Honduras pueda salir adelante. Así como cuando ocurrió con el MISH, debe ser esta una oportunidad para poder salir adelante. Y que esos dineros que se nos van a perdonar por cierto tiempo, realmente los destinemos a crear un sistema sanitario sólido y a combatir la pobreza que agobia a nuestra gente. Estamos llegando ya al final, pero solo quiero que en breves palabras mande un mensaje a todos los periodistas que estamos haciéndole cobertura a esta pandemia del COVID. Sí, yo quiero, este mes ya vamos a entrar al mes de mayo. El próximo 25 de mayo se celebra el Día del Periodista. Posiblemente no tengamos una celebración como la hemos tenido antes. En la entrega del premio Álvaro Contreras, por este año se decidió que no vamos a entregar el premio Álvaro Contreras
en vista de la situación que están enfrentando nuestros agremiados. Y hemos decidido que ese dinero que destinábamos para la organización del Álvaro Contreras lo vamos a destinar a la compra de raciones alimenticias para ayudar a nuestros jubilados y ayudar a nuestra gente que está en situación de calamidad doméstica. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio, uno, para adelantarme y enviar un efusivo, caluroso, fraterno, solidario saludo a todos los periodistas de Honduras que están haciendo una extraordinaria labor y que no se le está valorando ese trabajo. De hecho, muchos periodistas en este momento están perdiendo su trabajo, están siendo suspendidos, y eso nos preocupa como gremio y esperamos abordarlo en algún momento. Entonces, pero por ahora nuestro saludo, nuestra amistad a todos los periodistas y a decirles: sigamos luchando por este país, sigamos. Este es un momento muy oportuno de que nuestra gente necesita de los periodistas para poder salir de esta etapa difícil. Y creo que más adelante el papel de los periodistas y los medios de comunicación ha sido vitales para los cambios que ha tenido Honduras. Pero Honduras necesita más cambios y los periodistas son una clave, son un bastión fundamental en esos cambios que necesita el país. De modo que reitero mi felicitación a usted, Celín, al equipo de Canal 36 por todo ese trabajo también extraordinario que hacen, a todos los medios de comunicación por ese papel educador, orientador e informador para nuestro pueblo, que eso es lo que necesita nuestro pueblo. Solo una repregunta en lo que acaba de decir. Sí estamos entregando como colegio de periodistas entonces alimentos a la gente que lo necesita en el gremio, específicamente que está en calamidad, como lo mencionaba. Sí, justamente hoy estamos recibiendo esta ayuda y en los próximos días vamos a entregarla. Ya tenemos en nuestras bodegas las raciones de alimentos, y creo que en los próximos días vamos a estar entregando esto para nuestros agremiados. Son bolsas de comida que llevan de todo para que por lo menos ayudarles a que puedan sostenerse por un buen tiempo, y particularmente a nuestros jubilados que están en una situación bien difícil. ¿Cuántos agremiados somos? Somos alrededor de, en este momento, afiliados al colegio, 1,700 afiliados al colegio. Pero por supuesto hay muchos otros periodistas que no están afiliados al colegio, pero que tampoco los vamos a marginar. Queremos ayudarle a todos los periodistas, y particularmente esta ayuda que estamos entregando es para todos los colegas que están en una situación de calamidad. Una pregunta, porque tengo que hacerla. Hemos visto el comportamiento que ha quedado manifiesto en requerimientos por parte de presidentes de otros colegios, por ejemplo el Colegio de Abogados, el Instituto de Previsión del Abogado, porque los han jugado con el dinero de sus agremiados. ¿Cómo estamos aquí, presidente? Mire, el colegio, el instituto, a pesar de ser un sistema muy pequeño, es un sistema muy noble, que se ha sostenido por espacio de 40 años. Fuimos el primer instituto de previsión que tomamos la decisión de trasladar nuestros fondos a un fondo privado de pensiones. ¿Por qué? Porque vimos la experiencia que habían tenido otros gremios, y no voy a mencionar gremios para no herir susceptibilidades, pero vimos la experiencia que habían tenido otros gremios, que habían llegado directivas a manosear el dinero y a derrochar el dinero de su gremio y de su instituto. Frente a eso, nosotros tomamos la decisión de que el dinero ya no lo va a manejar el instituto, directamente el Instituto de Previsión del Periodista, sino que todo el dinero de sus aportaciones, mis aportaciones, más las aportaciones que dan las empresas periodísticas, va directamente a un fondo privado de pensiones donde ese dinero está blindado. Ese dinero no se puede tocar, no lo puede tocar ninguna directiva, a no ser si no es por la autorización de una asamblea de los miembros del Instituto de Previsión o por cada uno de los miembros del Instituto de Previsión. De modo que con eso garantizamos nosotros, 1, transparencia en el dinero que estamos manejando; 2, que no va a haber directiva que venga acá. Posiblemente yo salga pronto de la directiva, pero va a venir otra directiva, y esa directiva no va a poder manosear ese dinero porque es imposible y está blindado. Qué bueno.
Ok, me decía que entonces, para ya irnos un poquito para los últimos minutitos de su vida privada, visitaba bastante Choluteca y leí por ahí que le gustaba ir al río. Sí. Le gustaba ir al río. A chacalinear. No, mis tíos me enseñaron a chacalinear. Usted es de Choluteca. Mi papá es de Choluteca. Yo Pero, nací usted, pero usted ha ido a Choluteca. Sí, claro. Usted chacalinear Allá tenemos una radio. es buscar chacalines debajo de las piedras. Sí. Eso requiere una técnica. Mis tíos me enseñaron a hacer eso. Aprendí a nadar en el río Choluteca. Sí. Eso que ya fue no una hay experiencia. río, ¿va? No hay río, se ha secado. El cambio climático. El cambio climático y además las meloneras, las ocreras que funcionan ahí han secado prácticamente el río Choluteca. Pero fue una experiencia maravillosa, yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez en Choluteca. Me encantaba ir a Choluteca, me encanta ir a Choluteca. Cada vez que voy lo disfruto. ¿Por qué periodista? Periodista porque yo creo que desde muy pequeño mis papás han tenido una conciencia social muy arraigada y ellos por lo menos a mí, mi papá y mi mamá me influyeron mucho. Mi papá escuchaba todas las noches. Yo recuerdo a mi papá con un radio, él no se despegaba un radio, escuchaba todas las noticias, escuchaba desde Andrés Torres, Germán Alan Páez, Moisés Ulloa Duarte, a todas esas viejas glorias del periodismo, don Napoleón Mairena III. Entonces yo crecí con esa influencia de mi padre. Cuando me tocó tomar la decisión de estudiar, yo creí que periodismo era la carrera que debía estudiar por ese contenido, sentido social que tiene, y al final yo creo que no me arrepiento. El periodismo, no soy rico tampoco, es que no soy adinerado. No es para hacernos ricos. No es para hacernos ricos, no soy adinerado, tengo lo necesario para vivir, pero y para aportar a su familia, a sus hijos. Es correcto, para educar a mis hijos, pero el periodismo me ha dado enormes satisfacciones. Sí. Vivo con pasión el periodismo. A veces mi esposa se molesta porque digo, vos sos muy apasionado, pero en realidad vivo con pasión el periodismo, y el periodista que no es apasionado se equivocó de profesión. Sí, eso le iba a decir. Por eso le mencionaba que por eso es que yo entiendo a los colegas que quieren ahí, porque es que lo vivimos, pues, lo vivimos. Sí. ¿Y qué mensaje le das a los alumnos que están estudiando? Porque fíjese que muchos creen que van a estudiar periodismo para hacerse famosos. Si más bien nos dan cuenta que aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida, que hay que trabajar enormemente, que aquí no es que se va a hacer rico, que aquí, o sea, medio comemos en la calle lo que encontramos, porque si no, no nos gusta el día, pues. Sí, no, yo el mensaje que siempre doy, yo incluso he dado clases de periodismo de investigación. Que por cierto, mi hermano me dijo que usted le dio clases, Ariel. Sí, Ariel, sí, le di clases de periodismo de investigación, le di a Ariel. Y yo siempre le digo a mis alumnos dos cosas. Uno, si ustedes no tienen pasión por esto, se equivocaron. Busquen otra profesión porque están en una profesión equivocada. Segundo, actualícense. Sí. Actualícense todo lo que puedan. No podemos los periodistas dejar de actualizarnos. Es una profesión en la que estamos aprendiendo día a día. Y tercero, es lean todo lo que les caiga en las manos y cuestionen todo. Cuestionen todo. El periodista que no lee, que no cuestiona, definitivamente no es periodista. ¿Le gusta cocinar? No cocino. ¿No cocina? No, pues. no, soy no le puedo decir ni mal cocinero porque nunca he cocinado. Se le quema el agua. ¿Juega fútbol? ¿Jugó fútbol? Oh, sí, jugué en la escuela, en la selección de periodismo. Me encanta, es una de mis pasiones. Soy Olimpia. Está bueno. Fíjese, pero qué cosa. Yo soy Olimpia desde muy pequeño porque mi papá me llevaba al estadio a ver al Olimpia. Ajá. Pero cuando me tocó jugar, yo jugué en las reservas de Motagua y me callaba que era Olimpia porque temía que me fueran a sacar. ¿Y jugaba en qué posición? Jugaba de volante y de delantero, sí. ¿Vamos a salir de esto? Sí, yo creo que vamos a rescatar el país. Yo creo que sí. Es un compromiso que tenemos. Yo creo que los periodistas somos eje fundamental para esos cambios que necesita el país. Yo creo que sí, Honduras tiene futuro,
pero creo que la decisión la tenemos todos los hondureños. Es decir, debemos ser mucho más sabios, mucho más inteligentes al momento de elegir a nuestras autoridades. No podemos estar eligiendo a los mismos corruptos de siempre. Gracias. Gracias por su tiempo. Elvin. Gracias por su tiempo y por haber compartido conmigo toda esta hora, y hablando del COVID, hablando de los riesgos del periodismo, pero dejándonos ese mensaje de esperanza. Fíjate que a mí me gusta cerrar así, con un mensaje de esperanza, y qué bueno que lo ha hecho así, diciéndole al pueblo hondureño que pongámonos a trabajar todos en lo que nos dedicamos para hacer que esta Honduras de verdad cambie. Así es. Nosotros, en nuestras manos está que Honduras cambie. En el pueblo está el poder para hacer que las cosas cambien en este país. Yo gracias. Creo que sí se puede. No, gracias, Celín. Yo me he sentido muy cómodo, muy amable y pidiéndole disculpas porque creo que por 3 veces no pudimos hacer el programa, pero se dio la oportunidad. Sí. Pero agradezco el espacio, sí. No es porque no quería. Yo entiendo que yo cada vez que me llama un colega y me dice quiero una entrevista, estoy a la orden, porque soy periodista y sé que uno valora como periodista cuando una fuente le da una entrevista a uno. Así no le doy la mano, pero el codo sí. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. ¡Feliz día! Feliz día. Hemos presentado A Jalón con Celín López.